maestro Enrique Víctor Prado. Su formación es ingeniero ambiental, diplomado en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral de la Fundación MAPE en España, diplomado en Regulación por la Secretaría de Economía, maestro en Ciencias con especialidad en Salud Ocupacional y Seguridad y Higiene por la Escuela Nacional de Medicina. Su experiencia es catedrático en Maestría en Seguridad y Higiene Ocupacional de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, maestría en Gestión de Riesgos Laborales del Instituto Mexicano de Salud en el Trabajo y Ambiental, especialización en Enfermería Industrial, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, ponente en diversos congresos, foros, diplomados, semanales estatales en materia de ergonomía, seguridad y medio ambiente. Laboralmente se desempeña como líder de Latinoamérica en EHS por la empresa Diverse. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues al igual que ayer me queda mucho tiempo, muy poco tiempo, ¿no? Siempre me toca al final. Hoy casi al final. Todavía le falta a Arturo hablar. Bien, yo voy a hablar de un tema bastante interesante, o a mí se me hace interesante, que es la evaluación del puesto de trabajo desde una visión macroergonómica, que se sale un poco del contexto de lo que realmente o regularmente conocemos como ergonomía. Recordarán que ya tenemos un proyecto de norma que hace precisamente alusión a estos temas y de repente decimos, bueno, ¿y por qué hablar de un tema de ergonomía cuando el foro en sí pues habla de factores de riesgo psicosocial? Entonces yo voy a tratar de construir, digamos, la filosofía, ¿sí?, de por qué hablar de macroergonomía en un foro de este tipo, ¿no? Bien, voy a iniciar con esto que es, como tal, hablamos de que la intención de este tipo de evaluaciones es evaluar el puesto de trabajo como tal. Entonces vamos a definir el puesto de trabajo como una mínima expresión. Esto es, tenemos una organización que se dedica, por ejemplo, a hacer metalmecánica, una textilera, etc. Y de ahí se van subdividiendo estas actividades, y entonces es el puesto de trabajo en donde vamos a encontrar los peligros a los cuales el trabajador en el día a día se expone, y evidentemente es ahí donde tenemos que realizar su medición, esa medición de la magnitud, que lo podemos hacer a través de un análisis, de una evaluación, lo cual no es un sinónimo. Hay cosas que se pueden evaluar, hay cosas que se pueden analizar. En el caso particular de la ergonomía, se analiza el puesto de trabajo. Regularmente y muy común se utiliza más la palabra evaluación, lo vamos a utilizar hoy de forma indistinta, pero en la realidad son cosas diferentes. Entonces, es nuevamente en el puesto de trabajo donde el trabajador se va a estar expuesto diariamente a una cantidad importante de factores que le pueden ocasionar el desarrollo de un riesgo laboral, ¿sí? Entonces de ahí vamos a partir. Lo que vamos a tratar de hacer es pensar que lo que vamos a trabajar es en el puesto de trabajo. El siguiente concepto es cómo se desarrolla la ergonomía. Seguramente lo han escuchado N cantidad de veces de qué es ergonomía, no nos vamos a detener ahí, pero que existe una serie de ergonomías. La primera es una ergonomía que nosotros le llamamos de primera generación, en donde solamente hay una interrelación entre el trabajador y el puesto de trabajo. Esto es una relación pura y meramente mecanicista, tayloriana, en donde nosotros decimos hoy, ¿sí?, que el puesto de trabajo y sus actividades que desarrolla automáticamente van a desarrollar el riesgo de trabajo. Esa es una ergonomía de primera generación. Es una ergonomía que evidentemente se fue desarrollando a lo largo y al inicio, ¿sí?, desde el inicio de la revolución industrial y después conforme fue avanzando el tiempo. Simplemente pensando en una relación íntima entre el puesto de trabajo y el trabajador, ¿sale? Y es aquí en donde se encuentra la mayor cantidad de métodos que nosotros conocemos de evaluación, ¿sí? La lista es larga, ¿no? OWASP, RULA, REVA, Strain Index, etcétera, etcétera. Donde esos métodos lo que aducen es que el puesto de trabajo
genera el riesgo. Se acabó. Ahí están inmersos la mayor cantidad de los métodos en la economía de primera generación. Pero después se dieron cuenta que con el ir y venir de los años que había un tercer factor que tenía que ver con el desarrollo de estos incidentes, de estos riesgos de trabajo, que eso le llamamos entorno. Para ustedes, ¿qué es el entorno? ¿Qué piensan que es el entorno? Exactamente. ¿Y qué factores están inmersos en este ambiente de trabajo? Ruido. Exacto, iluminación, vibraciones, condiciones térmicas. Y si nosotros hoy sabemos ya que trabajadores que están expuestos, por ejemplo, a altos niveles de ruido, pues evidentemente también desarrollan trastornos, ¿sí? Y por lo tanto, ya no tenemos una vinculación unitaria, sino ya tenemos una vinculación más rica en donde nosotros sabemos que no solamente trabaja ese lineamiento o esa liga entre el trabajador y la máquina, sino también está el entorno. Personas, trabajadores expuestos a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a ruido, vibraciones, etcétera, van a desarrollar padecimientos, ¿sale? Y por lo tanto se tienen que estudiar en conjunción. Y después por ahí del año de los años 50 se introdujo un cuarto factor que se le llamó la organización. Y a esto se le denominó precisamente macroergonomía o ergonomía de tercera generación, en donde ya no hay una liga unitaria o sencilla, simple, entre el trabajador y la máquina, sino aparte del entorno, incluimos también a la organización. Entonces, los esfuerzos que se hacen desde el punto de vista macroergonómico es tratar de analizar sistemáticamente, de forma integral, vamos a llamarlo así, el puesto de trabajo y todas las interacciones que se ven presentes en el mismo, no solamente el entorno, trabajador-máquina, sino también la organización. Hay muchas teorías, sobre todo europeas, que hablan que es la organización la responsable de todos los accidentes. Yo viví un ejemplo, se los voy a platicar. Hace algunos años, en una empresa, ¿sí?, que se trabaja, que básicamente era un comedor industrial, resulta que había una persona que se quejaba porque recurrentemente tenía quemaduras en el antebrazo. Y fuimos a hacer la investigación y le preguntamos cómo es el mecanismo de la lesión. Y me dicen, lo que pasa es que en esencia yo soy el chef, yo tengo que estar en la plancha, ¿sí?, y cuando yo adiciono productos de limpieza para limpiar la plancha, pues me quemo. Ese producto me quema y por lo tanto el producto químico me está generando la lesión. Yo digo, ok, me parece que puede ser así. Reviso y el producto químico está hecho para ser utilizado a altas temperaturas, pero es un producto químico a base de agua y por lo tanto no debería de aplicarse a una temperatura mayor a 100 grados, porque el producto se va a evaporar. Y evidentemente el trabajador lo aplicaba a una temperatura muy cercana a los 80, el producto decía que no podía aplicarse después de 80 grados centígrados. Y yo le decía, ¿cómo lo aplicas? Y me dice, lo que pasa es que a las 9:30 de la noche yo tengo que apagar la plancha porque a las 10 cerramos. Entonces en ese instante yo aplico el producto. Evidentemente se quemaba. Entonces decía, bueno, ¿por qué no permites que la plancha se enfríe? Y me dice, lo que pasa es que yo trabajo en Santa Fe y yo vivo en Chimalhuacán. Entonces la empresa amablemente me coloca un autobús que a las 10:15 parte, esté o no esté. Entonces, la lesión no la generaba como tal o como causa raíz el producto, la generaba el hecho de que él tenía que salir rápidamente para poder alcanzar el autobús, porque regresarse en taxi pues seguramente no le generaba un beneficio. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues recomendar una modificación a las políticas de la compañía para asegurar que esta persona pudiera desempeñar su actividad de la mejor manera y evitar que se siguiera quemando. Evidentemente nosotros pudimos haber hecho de forma superficial, pues comentar un ajuste por ejemplo, en el químico, uso de equipo de protección personal, etcétera, etcétera, pero al final el problema no estaba centralizado ni en el químico
ni en el uso de equipo de protección personal, sino en una política de la compañía. Y es ahí donde se estaban generando precisamente el riesgo. Y nosotros, la intención de cada que hacemos una evaluación es ver de forma sistémica, ¿sí?, cómo trabaja el puesto de trabajo, para ver dónde está el problema en sí, si en la organización, en el ambiente, en el trabajador y la máquina, para saber si es un tema de comportamiento, si es un tema real de cómo se diseñó el puesto de trabajo, si es un problema de la política de la compañía, etcétera, etcétera. Y es importante esto, toda vez que en muchas de las ocasiones se presentan riesgos, se hacen evaluaciones, no encontramos la relación, ¿sí?, y nosotros podemos decir que no se puede presentar la lesión derivada del trabajo, cuando en realidad sí lo es. ¿Pero por qué? Porque no estamos pensando integralmente y de forma sistémica en el total del puesto de trabajo y todo lo que influye dentro de este. Entonces, así es como más o menos funciona. Entonces, es uno de los puntos que es importante recordar. Y bueno, esta es una definición de ergonomía. Esta definición como tal la desarrolla, ¿sí?, la Asociación Internacional de Ergonomía, y vamos a tratar de explicarla. Fíjense, dice que la ergonomía es una disciplina interesada en la comprensión, en la interacción del ser humano y los elementos del sistema. Ya vimos que es el sistema, no es el entorno. Entonces, la ergonomía como tal es tratar de entender cómo se relaciona el trabajador y todo su entorno, ¿sí? No solamente el medio ambiente, sino la máquina, ¿sí?, la organización, las relaciones interpersonales, la comunicación, etcétera, etcétera. Dice, y la profesión, bueno, que aplica teorías, principios, datos para diseñar, fíjense, con el objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el desempeño general del sistema. Y aquí es un punto importante, porque en muchas de las ocasiones cuando nosotros hablamos de ergonomía, de repente hay quien dice, bueno, lo que pasa es que la ergonomía, ¿cuál es el objetivo de la ergonomía? Llevar al confort. Pero el confort es una percepción. Hay gente, por ejemplo, asistentes el día de hoy, que toda traen suéter. Hay quienes no traen suéter, que la temperatura hoy en el recinto, hay quienes parece fría, hay quienes parece que está perfecta, hay quienes parece que ya está calurosa. Entonces, las percepciones, ¿sí?, de ciertos parámetros cambian de persona a persona, y por lo tanto, el objetivo primordial de la ergonomía no es llevar al estado óptimo de bienestar a las personas, sino que las personas como tal tengan una optimización de su bienestar, pero con el desempeño general del sistema. Esto es, que inmersos en su puesto de trabajo sigan desempeñándose de la mejor manera, ¿sí? Entonces tenemos que asegurar que diseñamos o mejoramos puestos de trabajo pensando en que va a seguir laborando esta persona de la mejor manera. Y bueno, continúa la definición, dice que ergonomistas contribuyen, fíjense, al diseño y evaluación de tareas, actividades, productos, entorno y sistemas para hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Entonces, es importante esto, porque también en el puesto de trabajo llegamos a tener personal que tiene grados de limitación y que tenemos que aprender a cómo tenemos que optimizar este puesto de trabajo frente a estas personas, a estos trabajadores. Y por lo tanto, la intención es ayudar a armonizar los elementos con los que interactúa en términos de necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. Entonces, la intención pura de la ergonomía es asegurar que exista un equilibrio entre el bienestar del trabajador y el desarrollo del mismo frente a su puesto de trabajo. Esa es la finalidad pura de la ergonomía. Bien. Otro punto importante, bueno, es que hablando de metodologías de evaluación del puesto de trabajo, no es que lo estemos inventando, hay cantidad importante de esfuerzos que se han hecho para poder crear metodologías que ayuden a evaluarlas. Las más famosas, por ejemplo, seguramente la han visto, es la metodología LES, que es el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de Francia, el método Fagor, ¿sí? Por ejemplo, otro muy importante es el Ergonomic Workplace Analysis, el ANAC, el Renault,
Y todos y cada una de estas metodologías de evaluación del puesto de trabajo tienen beneficios, tienen evidentemente contras para poder ser aplicadas, pero en sí tienen la plena intención, ¿sí?, de poder crear un proceso en el cual podamos evaluar de forma sistémica, de forma integral, todos los factores que confluyen en el puesto de trabajo. ¿Cuál es el gran problema? Que evidentemente al tener una cantidad importante de limitaciones, podemos en algún momento no poder ocupar adecuadamente una metodología aplicada o dirigida hacia el puesto de trabajo en el cual estoy tratando de hacer la evaluación. También hay que tener conocimientos básicos de cómo, nuevamente, de pros y contras en la aplicación de este tipo de metodologías. Bueno, entonces, una experiencia que nosotros tratamos, o que voy a explicarles, es que tratamos a su vez de aplicar estas teorías a la industria química. ¿Por qué a la industria química en particular? Bueno, porque la industria química, como saben, la mayor parte de sus procesos están clasificados como actividades de alto riesgo, toda vez que manejan sustancias que llegan a ser tóxicas para las compañías. Y nos dimos a la tarea de poder buscar métodos, ¿sí?, aplicados y desarrollados específicamente para la industria química. Y nos dimos cuenta que la mayor parte de los métodos, que son muy buenos todos ellos, están básicamente dirigidos hacia algo que se le llama metodologías ASP, que es análisis de seguridad en procesos. Esto es, el interés máximo que tiene la industria química en la protección y seguridad es a que sus procesos pues, no se salgan de control, ¿sí?, no importándoles hasta este momento a las personas, trabajadores que sí o sí siempre están operando y trabajando en máquinas, en procesos, reactores, tanques, etc. Y bueno, hay algunas metodologías, ¿sí?, como puede ser el índice Dow, que fue desarrollado por la industria química, o por esta empresa Dow, que sirve básicamente para poder determinar un índice de explosión frente a un proceso. Por ejemplo, está el análisis de modo y efecto de falla, ¿sí?, que es muy ocupado inclusive por la industria automotriz. El árbol de fallas, el método Gretner, que sirve para identificar riesgos de incendio, ¿sí?, cálculos de Bleve, nubes explosivas, etc. Pero al hacer nuevamente un análisis muy puntual de estas metodologías, nos dimos cuenta que no estaban dirigidas hacia el análisis de riesgo en el cual se incluyeran a los trabajadores, que en el día a día estaban inmersos frente a los riesgos. Y bueno, ya que hicimos esta revisión, vimos estas teorías, se llama la teoría del incidente, ¿sí?, que es muy interesante también de un francés que se llama Faberge. Dice que, fíjense, se intenta hoy en día analizar la génesis del accidente de forma operativa en función de un proceso de interacción entre el hombre y su ambiente. Incluso se generaliza el concepto de accidente, que llega a considerarse como toda interrupción imprevista de la producción. Se estudia así los accidentes de la máquina o del material, igual que los que provoca una herida al trabajador. Y ese seguimos teniendo un grave error al respecto. Seguimos pensando nuevamente, ¿sí?, que las máquinas se comportan como las personas. Y seguimos utilizando las mismas metodologías de evaluación para las máquinas o para los puestos de trabajo, igual que si fuese una persona. Entonces, por ejemplo, hay empresas que utilizan una metodología de causa raíz que se llama el 5 porqués, ¿no? ¿Sí la han escuchado? ¿No? A una máquina le podrían hacer un 5 porqués. ¿Por qué? Pues porque no les contestan. La máquina no les puede contestar. Entonces, hay empresas que, por ejemplo, definen metodologías del 5 porqués de forma generalizada y evidentemente van a llegar a una causa raíz que no es la adecuada, ¿sí? Entonces hay que aprender que hay diversas metodologías para poder discernir esta situación. Y hay que recordar también que muchas de nuestras compañías, ¿sí?, dicen, afirman que el activo más importante que tienen en estas empresas, ¿quién es? Su trabajador. Pero nomás le decimos como filosofía. Después decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Efectivamente, bien. Dice, y por lo tanto,
Continúa, el accidente, fíjense, es un subproducto del funcionamiento del sistema, que se debe tratar de evitar mejorando el conjunto de este sistema. Del punto de vista sistémico, ¿sí?, se asume que cuando una máquina, un proceso, una actividad genera accidentes, es que per se estuvo mal diseñada. Y que uno de los subproductos que genera el puesto de trabajo va a ser ese accidente. Ese subproducto se puede presentar hoy, mañana, en un año o en dos, o en los que quieran, pero se va a presentar. Y cuando no se ha presentado es simple y sencillamente cuestión de suerte. Siempre cuando un puesto de trabajo está mal diseñado, como subproducto va a tener un accidente. Bien, y después también empezamos a trabajar sobre esta teoría también para poder complementar. Básicamente de Joy decía que cuando se presenta un incidente, este incidente, ¿sí?, proviene de un error humano. La persona desempeñó una actividad con la cual se equivocó, presentó un error y por lo tanto tuvo contacto con una energía o con una sustancia que le provocó el riesgo de trabajo. Pero ¿por qué se presenta ese error? Se afirma que este error es derivado de estas condiciones: una deficiente comunicación entre el trabajador y la máquina, ¿sí? Y eso es bien importante. Hace algunos años me tocó hacer una evaluación de riesgo en una empresa transnacional muy importante y llegué frente a un trabajador y el trabajador trabajaba frente a un panel enorme y le pregunto en primera instancia frente a esta auditoría, de hecho era un análisis, ergonómico, y le pregunto, primero, como primer punto desde el análisis ergonómico, ¿cuál es tu instrucción de trabajo? Y me la enseñó, una instrucción muy bonita, sencilla, simple, fácil de entender, pero tenía un pequeño problema: estaba escrita en inglés. El trabajador evidentemente no sabe inglés, entonces no le entendía, pero los dibujos estaban bonitos. Después, frente al tablero, le digo, bueno, ¿y cómo es que desarrollas tu actividad? Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo hago pruebas de hermeticidad y cosas por el estilo. Reviso el tablero y el tablero tenía una cantidad impresionante de botones, pero todos y cada uno de los botones estaban también en inglés. Y le digo, ¿hace cuánto te dieron la capacitación? Y me dice, hace como 10 años y yo jamás he tenido un incidente. Le digo, bueno, entonces, ¿cómo haces tu trabajo? Entonces resulta que él de forma sistemática apretaba una serie de botones, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero como no sabía para qué servía a su vez cada botón, él con unos stickers le puso la numeración en secuencia. Y él sabía que cuando iniciaba el ciclo de trabajo, él tenía que apretar el botón 1, después el 2, el 3, el 4, y él no sabía para qué servía cada botón. Lo que sí sabía es que los tenía que apretar en esa secuencia. ¿Algún día iba a tener un error? Sí. ¿Por qué? Porque no tenía idea de cómo funcionaba su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, es evidente que como ese tipo de situaciones se presentan en el día a día en todos los puestos de trabajo, y es porque existe una comunicación, ¿sí?, no muy bien ajustada entre el trabajador y la máquina. Y a eso inclusive en muchas ocasiones cuando hablamos de ese tipo de comunicaciones entramos inclusive a temas de ergonomía cognitiva, ¿no? Tengo otro ejemplo. Hace algún tiempo estaba yo frente a un cajero, de estas máquinas para estacionamiento, y de repente veo que la persona de enfrente, una señora de edad mayor, mete su boleto del estacionamiento en la zona de los billetes y la máquina lo jala y echa a perder la máquina. Y de repente le llega su hija y le dice, ¿qué hiciste? Y le dice, bueno, lo que pasa es que yo con mi boleto del estacionamiento lo traté de meterla para pagar el estacionamiento y yo lo inserté en la ranura de los billetes. Y le pregunto yo a la señora, ¿de dónde venía usted? Y me dice, yo venía de sacar dinero del cajero. Digo, claro, eso tiene un problema del puesto de trabajo, vamos a verlo de esta manera. En los cajeros
el punto de inserción de la tarjeta es el que se ilumina, ¿no? Y en una máquina de estacionamiento, ¿cuál es el que se ilumina? El que voy a meterle el dinero, ¿no? Entonces ella venía pensando en una situación diferente, por eso se equivoca, tiene un error, porque hay un problema de la comunicación entre el trabajador, entre una persona y una máquina, ¿sí? Entonces, muchas de las ocasiones nosotros diseñamos puestos de trabajo no pensando en cómo se puede equivocar esta persona en esta relación, no pensamos en la cantidad y calidad de información que la máquina o el puesto de trabajo le arroja al trabajador para que desempeñe de forma adecuada su trabajo. Evidentemente se habla de su entorno y de la toma de decisiones, y por lo tanto ya pensamos desde este punto de vista, ¿sí?, que los incidentes se dan por una falta de interrelación desde el punto de vista macroergonómico, ¿sí? Y nosotros en ese instante empezamos a hacer una división. Dijimos, ok, entonces resulta que hay 4 condiciones dentro del puesto de trabajo que afectan esta relación, que son las condiciones de seguridad. ¿Qué condiciones se le ofrece al trabajador? Las condiciones de higiene, que tienen que ver con el entorno. Las exigencias del puesto, ¿sí? Esto es, tenemos a un trabajador, por ejemplo, que está en bipedestación 8 horas. Le decimos que la seguridad es primero lero. Le decimos que es responsable de la calidad. Tiene equipo de protección personal, casco, guantes, lentes, tapones auditivos, uniformes, zapatos de seguridad, ¿sí? Y hay organizaciones, por ejemplo, que le dicen, y no puedes ir al baño si no le pides permiso al supervisor. Hay organizaciones que dicen, no te puedes retirar de tu puesto de trabajo cuando termina tu turno si no llega tu relevo. Y si no llega el relevo, no te vas. Tiene que doblar turno, quiera o no quiera. Entonces ahí tenemos las exigencias del puesto y la organización del trabajo. ¿Cómo estamos organizados en políticas en esa organización? Entonces sabemos hoy, ¿sí?, que los incidentes están derivados de este tipo de comunicaciones, y voy a insistir, a eso le llamamos macroergonomía o ergonomía de tercera generación. ¿Y ustedes saben cuándo es el aniversario de la ergonomía? ¿No? Es el 12 de julio. El 12 de julio, y para mayor referencia, es 3 días antes de mi cumpleaños. El 12 de julio de 1949, ¿sí?, médicos, psicólogos e ingenieros en Londres se unieron y crearon la Human Research Society, y ahí nació formalmente el primer grupo que empezó a trabajar sobre ergonomía como tal. 7 u 8 meses después ya le quitó la palabra human y habló sobre ergonomics, Ergonomic Research Society. Entonces acuérdense, es el 12 de julio. Bien, y finalmente continuamos con esto para cerrar de punto de vista muy importante para nosotros. Es que hay una relación entre los riesgos psicosociales y los trastornos musculoesqueléticos. Ese es algo súper importante. Bien, fíjense, existe evidencia que el trabajo repetitivo es causa de estrés, ¿sí?, y que este también se relaciona con trastornos musculoesqueléticos. Existe evidencia también que dice que Teorel describe ya desde el 91, describe mecanismos que explican la relación entre la exposición a factores de riesgo psicosocial y la respuesta del tejido muscular a estresores físicos. Entonces de repente encontramos a personas que empiezan a definirnos o empiezan a comentar que tienen, por ejemplo, lumbalgias. Le hago una evaluación de riesgo con un método ergonómico, el que ustedes, de postural, Rula, Reva, OWASP. Lo desarrollo, hago la evaluación y resulta que no encuentro la relación, que el riesgo es bajo, pero el trabajador sigue presentando lumbalgias. ¿Por qué? Porque tiene estrés. Porque el trabajo, tal y como está desarrollado, le está creando precisamente esos grados que va a hacer que tenga, a su vez, con el estrés va a tener tensión muscular, y la tensión muscular le va a generar la lumbalgia, el riesgo.
pero cuando hago el análisis desde el punto de vista de una evaluación, un método de primera generación, no voy a encontrar la relación, no lo puedo hacer. ¿Cómo lo voy a encontrar? Solo si aplico una metodología, ¿sí?, de puesto de trabajo. Ahí voy a poder encontrar esa relación. Bueno, y con esta información podríamos afirmar, fíjense, que las demandas psicológicas del trabajo pueden ser un factor de riesgo para los trastornos musculoesqueléticos. Entonces es primordial, ¿sí?, que empecemos a dirigir nuestras baterías a poder evaluar o a tener que evaluar el puesto de trabajo desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista integral, para poder realmente encontrar dónde se encuentran los riesgos de trabajo en estos puestos, en estos trabajadores. Si no lo hago, puede ser que yo no encuentre las relaciones. Y eso es complicado porque el trabajador en el día a día es el que se está exponiendo a estos riesgos. Bien, bueno, de forma textual, se tienen estudios y experiencias que muestran que el análisis de riesgo relacionado con trastornos musculoesqueléticos deben considerar aspectos psicosociales presentes en el puesto de trabajo y no solamente factores de riesgo ergonómicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede asegurar que una posible lesión de traumatismos musculoesqueléticos es una relación unicausal, ¿sale? Trabajador-máquina, y esto podría conducirnos, si pensamos solamente desde el punto de vista unicausal, a llegar a conclusiones erróneas, que a su vez van a llevarnos a acciones de mejora inadecuados. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Si ustedes empiezan a hacer, por ejemplo, evaluaciones de riesgo ergonómico y no encuentran la relación causa-efecto, ya no pueden continuar ahí. Deben de ir a metodologías más avanzadas para poder encontrar la relación causa-efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se tienen evidencias. ¿Sí? Bien, entonces nos dimos a la tarea de poder llevar a cabo algunas metodologías, y la primera con la cual empezamos a trabajar es con el método LES, que es uno de los que les mostré que existen. El método LES se compone de varios elementos de carga de trabajo y de factores, en realidad son 15 factores que nos ayudan a realizar esta evaluación del puesto de trabajo. Cuando yo aplico una metodología como LES, que es una metodología larga, ¿sí?, para poder llevar a conclusiones donde, por ejemplo, ya me incluye evaluar el nivel de ruido, de temperatura, iluminación, vibraciones, carga estática, carga dinámica del trabajador, apremio de tiempo, complejidad, rapidez, atención, minuciosidad, iniciativa, estatus social, comunicaciones, cooperación, identificación con producto y tiempo de trabajo. Yo tengo que evaluar del mismo puesto de trabajo todos esos componentes. Y ya que los evalué, lo que me arroja el método es un histograma con un nivel del 0 al 10. Y lo que voy a tratar de encontrar con esta metodología, ¿sí?, es cuáles componentes o cuáles factores inciden con mayor número dentro del puesto de trabajo. Regularmente se dice que cuando un factor tiene una calificación por encima de 5, es un factor que está inmerso en el puesto de trabajo y que por lo tanto afecta al trabajador. Entonces, a medida de ejemplo, aquí vemos que el trabajador, este puesto de trabajo, está siendo afectado por ambientes, por ejemplo, por carga física, por ambientes o temas de higiene industrial, por carga mental, por aspectos psicosociales, etcétera, etcétera. Entonces el trabajador tiene muchos riesgos que tienen que ser atendidos de forma integral, ¿sí?, no solamente puntual. Y eso es importante, ¿no? Hoy, por ejemplo, de repente hay normas oficiales mexicanas que me piden hacer la evaluación del riesgo por maquinaria y equipo, por ruido, por iluminación, y ya tengo todas, ¿no? Ya que cumplí con toda la ley, y ahora, ¿cómo se vincula el nivel de iluminación que ya determiné con el de ruido? ¿Cómo vinculo con los riesgos que ofrece la maquinaria? Entonces debe haber una vinculación de los riesgos, porque todos están inmersos a la vez en ese puesto de trabajo. Bien, después hicimos una prueba con el método EWA, que es el Ergonomics Work Analysis, y de igual manera vimos las cargas de trabajo y los factores, son menor cantidad de factores, y específicamente para la aplicación que queríamos, que era dentro de la industria química, empezamos a descartar
y decir, ok, en la industria química el trabajador se ha envuelto en riesgos de accidente. Imagínense un riesgo de accidente de un trabajador cuando está operando un reactor. Sería grave para la persona, evidentemente. El espacio físico, ¿sí? La exposición a químicos, movimiento manual de cargas, posturas forzadas, repetitiva de la tarea, toma de decisiones y contenido del trabajo. Nosotros en un análisis concienzudo de los puestos de trabajo de estas organizaciones de la industria química, se definió que aplicando el método EWA no íbamos a tomar en cuenta todos los factores que determinaba el método, la metodología, sino solamente aquellos que se evaluó y se analizó impactaban importantemente al puesto de trabajo, dejando de fuera algunos. ¿Sí? Bien, y nosotros determinamos que después de que hicimos este filtro, que estos factores, ¿sí? Déjenme regresar, que estos factores tenían que ver con el puesto de trabajo. Déjenme regresar un poco más. En la industria química. Entonces, a esta evaluación le llamamos macroeconomía. Entonces, para el puesto de trabajo en la industria química dijimos que estos 8 factores afectaban el puesto de trabajo desde el punto de vista macroergonómico y por lo tanto tenía que ver un desarrollo de una evaluación puntual. ¿Sí? Bien. De igual manera, nosotros vimos una deficiencia, digamos así, o no tanto como una deficiencia, sino como un área de oportunidad al método planteado por Les y por EWA, es que estos métodos dan el mismo valor, el mismo peso si la persona está expuesto a mala iluminación, por ejemplo, a que si está expuesto a sustancias químicas. Da el mismo peso. Nosotros dijimos, en la industria química no puede ser el mismo peso, porque es más peligroso para un trabajador que se exponga a una sustancia química que se exponga a una mala iluminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, definimos, ok, para esos 8 factores determinados para esta aplicación, dijimos que la exposición a químicos del 100% de afectación al puesto de trabajo tenía un valor, un peso solo del 20%, ¿sí? Riesgos de accidente el 15%, posturas forzadas el 15%, el movimiento manual de cargas 15%, repetitividad, espacio y toma de decisiones el 10% y finalmente el contenido del trabajo el 5%. Y determinamos para cada uno de esos factores la forma en la cual se tenía que realizar la medición. En el caso particular de la exposición a químicos a través de una tabla propuesta en la norma 10 del año 99, ¿sí? Para el riesgo de trabajo a través de la metodología que ocupa la Fundación MAPFRE para realizar la evaluación de riesgos de trabajo desde el punto de vista laboral exclusivamente, ¿sí? Con unas pequeñas adecuaciones para poder ajustar este tipo de evaluaciones. En el caso de posturas forzadas, tratando no de hacer una inmersión total a la evaluación, se definió hacer uso del método OWASP para poder realizar la medición, ¿sí? Para el movimiento manual de cargas, el método MAC, que inclusive está en el proyecto de norma 36, ¿sí? Para hacer el manejo manual de cargas. Evidentemente, si han leído el proyecto de norma, se dan cuenta que el método MAC aparte está complementado con el método RAP, ¿sí? Lo cual en esta propuesta todavía no se incluía. La repetitiva de la tarea, la propuesta que se hizo fue hacer uso de las tablas del método de evaluación de fallas de la industria automotriz. En el caso particular del espacio de trabajo, a las recomendaciones del Instituto Finlandés, ¿sí? De Salud Ocupacional, para poder hacer estas determinaciones, como están viendo, para cada factor, lo que se hizo fue designar una evaluación numérica, una escala de Likert en esencia, ¿sí? Bien, para la toma de decisiones también se utilizó la misma propuesta del método original. De igual manera, para el contenido del trabajo se ocupó la propuesta del método original. La intención era apegarnos lo más posible a lo que se tenía en este método. Y finalmente se establecieron rangos. Seguramente se han aplicado métodos de evaluación ergonómica
recordarán que la mayor parte de esas evaluaciones tienen rangos, ¿no? Algunas de 3 puntos, de 4. En este punto particular de esta propuesta metodológica se desarrolló de 5 puntos. De tal manera que yo pudiera tener una tabla de contenido del riesgo y dependiendo el rango en el cual me saliera la evaluación, yo podría definir si el riesgo no requería acción, si se requería acción en algún momento, en un futuro cercano, lo antes posible o de forma inmediata. Voy a insistir, la intención de la propuesta de la evaluación macroergonómica es poder evaluar de forma sistémica, de forma integral el puesto de trabajo, considerando, ¿sí?, que los riesgos no son unilaterales, son sistémicos. Bien, se hizo una serie de aplicaciones y pudimos determinar que efectivamente para los puestos que se habían definido como más peligrosos dentro de esta organización, ¿sí?, efectivamente la metodología aplicada obtuvo los mismos resultados. ¿Sí? Nuevamente, insistir, esta metodología solo fue aplicada para la industria química. Entonces la metodología arrojó buenos resultados. Y bueno, para concluir sobre esta propuesta de evaluación del puesto de trabajo desde el punto de vista macroergonómico, podemos definir que la evaluación del puesto de trabajo se permite estudiar las condiciones de trabajo de una forma integral y sistémica, ¿sí?, tratando de dar más evidencia de los peligros presentes en el puesto de trabajo. Esa es la intención pura, de poder vislumbrar todos los peligros que se encuentran, ¿sí?, y no tener con esto que hacer múltiples evaluaciones para llegar a conclusiones que en algunos casos pueden ser aisladas. Asegurar que una posible lesión por trauma musculoesquelético es una relación unicausal, nuevamente relación trabajo-máquina, podría conducirnos a conclusiones erróneas. No siempre es así, pero si ustedes, voy a insistir, no encuentran una relación frente a un riesgo, es porque seguramente están haciendo una aplicación metodológica equivocada y por lo tanto una metodología de este tipo podría conducirnos a conclusiones más asertivas. La propuesta es una herramienta que apoya a establecer prioridad entre puestos de trabajo. Es un punto bien importante, evaluados. Yo evalúo, como pueden ver en esta tabla, varios puestos de trabajo y puedo definir no solamente cuál es el factor que más impacta a mis puestos de trabajo, sino también qué puestos de trabajo necesitan prioridad de atención. ¿Sí? Y bueno, evaluaciones subsecuentes de la propuesta, después de implementar acciones de mejora, va a permitir que yo analice, evalúe si tuve efectividad en estos puestos de trabajo. Si realmente mis acciones que apliqué me llevaron a una mejora del puesto de trabajo. ¿Sí? Y bueno, esas son mis conclusiones. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. Gracias. Gracias por la interesante exposición. Me surge una pregunta. ¿Cuál es el futuro de la ergonomía cuando vemos que no solo en la industria, sino en los servicios, etcétera, ahora se está robotizando todo? Ya incluso hay robots para atender a pacientes en los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el futuro? Muy interesante la pregunta. Bien, la verdad es que hay varias tendencias desde el punto de vista de la ergonomía y desde mi punto de vista es que en muchas ocasiones se busca robotizar por muchas situaciones, ¿no? Por calidad, por reducción de personal, ¿sí? Y me he topado con muchas ergónomos que lo que hacen regularmente es, en vez de tratar de solucionar de forma rápida algunas situaciones del puesto de trabajo, lo que recomiendan de forma inmediata es automatizar el puesto de trabajo. No voy a insistir, desde mi punto de vista es un error, toda vez que hay dos situaciones. Primero, desde el punto de vista del riesgo, le pasan dos cosas.
porque yo no puedo quitar, un robot no retira completamente el riesgo. Van a quedar riesgos residuales, porque sí o sí va a haber actividades que alguien, una persona, tenga que realizar. Y por otro lado va a haber riesgos nuevos, porque la máquina va a generar riesgos que no estaban antes y que ahora sí tienen. Entonces hay que contemplar eso. Esto es, la robotización no es la solución. Ese es el primer problema. Y desde mi, no voy a insistir, desde mi punto de vista vamos a crear también un riesgo social, que es cantidad importante de personas se van a quedar sin trabajo. ¿Sí? Y no estamos llegando a la solución. Yo he visto algunas, por ejemplo, acciones preventivas que ven un riesgo de trabajo, se hace el análisis y el ergonomista dice, la solución es trasladar el puesto de trabajo a un maquilador. Y esa no fue la solución, porque no arreglé el puesto de trabajo, hice que lo hiciera otra persona. ¿Sí? Entonces, ya no pongo en riesgo a mis trabajadores, lo que hice fue poner en riesgo a otros trabajadores. ¿Sí? Entonces, la robotización es todo un problema. Hay tendencias nuevamente de querer colocar robots para solucionar y paliar con estos problemas musculoesqueléticos diversos, pero la solución regularmente es fácil. No siempre es así, regularmente es fácil. Hay que subir, bajar las cosas, alejarlas, acercarlas, ¿sí? Bajo evidentemente ciertos lineamientos que se tienen que tomar en cuenta. Pero siempre pensar en la robotización no es lo mejor. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Ok, perdón. Sí. Buenas tardes, maestro pintor. Israel Carrillo del Cresca de la Poniente. Una pregunta. Dentro de la macroeconomía, en su opinión, ¿dónde podemos ver exactamente la correlación que existe con los factores de riesgo psicosociales? Bueno, eso sin tomar en cuenta que en un análisis de procesos están las mismas variables del proceso que hay que revisar. Supongo que aquí hay muchos ingenieros industriales que lo pueden decir y que también deben de ser incluidas en esos análisis, ¿no? Entonces, repito mi pregunta, en su punto de vista, en su expertise, en estas macroeconomía, ¿dónde puedo ver correlacionado el factor de riesgo? Muy bien, básicamente están correlacionadas en la carga, donde recordarán que se divide básicamente en lo que llaman cargas de trabajo. ¿Cuál carga de trabajo? Exigencias del puesto. Y en exigencias del puesto hay variedad impresionante, como es la autonomía, la comunicación, la complejidad, minuciosidad, la autonomía. Entonces, ahí están inmersos los factores psicosociales en el puesto de trabajo. Entonces, hay que recordar, en todas las metodologías de evaluación va a haber un apartado que se le llame exigencias del puesto, ¿sí? Y inclusive, como el método LES es aún más específico, se le llama carga de trabajo. Y ahí van a estar inmersas todos los factores relacionados con factores psicosociales. Agradecemos mucho tu presencia y tu participación. Muchísimas gracias y le damos